Hola, bienvenidos al episodio 65 de mi rincón aeronáutico, construyendo un ICP Sabana S. Y voy a empezar a hacer las cosas que hay que hacer antes de montar el soporte del motor, que lo tengo aquí ya pintado. Nos vemos en unos segundos. Voy a hacer los taladros que atraviesan el mamparo de fuego, el firewall, para los agujeros que van a sujetar el soporte del motor con la estructura de la cabina. Por supuesto, una broca nueva de 6 milímetros. Esto bien sujeto con un sargento y hacer los agujeros. Ya está hecho el primer agujero, voy a poner una tuerca con su tornillo antes de hacer el segundo, para que no se mueva nada. Simplemente apretada con la mano. Ahí. Y ahora el otro agujero. Y ahora aspirar bien toda la virutilla. Después de hacer los agujeros, pues basándome en ellos, he colocado este tornillo ya. Y ahora, centrando la posición de estos dos, sujeto aquí con un sargento, voy a hacer estos dos taladros. Primero voy a hacer uno, voy a colocar el tornillo con su tuerca y después el otro. Cambio de taladro a uno eléctrico porque la batería está muerta. Las dos baterías que tengo. Una vez que están hechos los orificios para introducir los tornillos y que el soporte del motor quede sujeto, hay que hacer que este soporte del motor comunique sus esfuerzos no al firewall, sino a la estructura del fuselaje, a la estructura principal. En el caso de los dos agujeros de arriba, la estructura es esta, luego están directamente ya unidos, soporte de motor y estructura. Y en el caso de los dos orificios inferiores, el soporte del motor tiene que ir unido a esta viga principal que recorre longitudinalmente el fuselaje, igual que aquí. Y en el caso de los soportes intermedios, los esfuerzos se tienen que transmitir a esta viga de aquí y a su equivalente en el otro lado. Y para ello pues he diseñado unos soportes como estos acero 4130 cromo molibdeno. Las piezas que me han enviado junto con el motor las he mandado a plegar con el ángulo correspondiente entre el firewall y el soporte, la viga soporte. Esto hay que plegarlo con una máquina hidráulica, esto es imposible de plegarlo a mano. Tiene 3 milímetros de espesor y esto va colocado aquí de forma que la parte frontal apoya sobre el firewall y la parte esta se atornilla a la viga principal. Igual en el otro lado. Y para el caso del soporte inferior sería esta pieza de aquí. Igualmente esta sí es a 90 grados e iría atornillada a la viga que hemos visto anteriormente, que está en la parte inferior del fuselaje. Ahora me falta hacer los orificios de 8 milímetros que atornillan al soporte del motor. Y para ello voy a empezar por esta pieza, la voy a colocar en su sitio, voy a atornillar los dos tornillos y voy a colocar el soporte del motor con el resto de tornillos excepto este. Están fijados este tornillo, este y este, con lo que su posición está perfectamente definida. Y ahora con el taladro voy a marcar la pieza
que he colocado aquí con sus tornillos en su posición. Voy a marcar el centro del taladro y luego desmonto la pieza y en el taladro vertical termino de hacer el agujero. Ya he marcado el centro del taladro y ahora voy a terminar de hacerlo en el taladro vertical. Y después de un rato quitando y poniendo piezas, quitando y poniendo tornillos, cambiándolos de sitio, pues ya están hechos los soportes. Y el siguiente paso ahora ya es desmontar todo, mandar a pintar esta pieza que hasta el día 2 de enero no vuelven al taller, cortar los sobrantes de todas estas piezas y estas las voy a pintar aquí porque si las llevo al tema de la pintura en polvo, ellos ponen mucho espesor y entonces se me va a subir y ya no me van a coincidir los agujeros que he hecho anteriormente. Estas las voy a imprimir y las voy a pintar aquí, las 4. Ya están aquí los soportes, las piezas que unen el soporte del motor con la estructura del fuselaje, listas para imprimir ya. Y antes de enviar el soporte, que ya lo he desmontado, antes de enviarlo al taller de pintura, vamos a ver qué inclinación tiene el plano sobre el que se apoya el motor con respecto al plano del mamparo cortafuegos. Para ello voy a poner aquí un perfil en L de aluminio y con una aplicación de estas de nivel de móvil la pongo a 0 y esto debería dar aproximadamente 2,5 grados, que es lo que recomienda el fabricante, que tiene que estar desviado. 2,43. Perfecto. Ahora vamos a ver la parte de detrás. Sigue perfectamente en 0 aquí. Lo mismo, 2,50, 2,43. Así que perfecto. Pues ahora que está comprobado eso, ya se puede enviar al taller de pintura. ¿Y por qué hay que colocar el motor desviado 2 grados hacia la derecha? En realidad he dicho que tiene que ser 2,5, pero el fabricante en la documentación dice que son 2 grados más menos 1. Es decir, que con 2,5 es correcto, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Primero por el par. La hélice gira en el sentido de las agujas del reloj, mirándolo desde dentro de la cabina, y para contrarrestar ese par, todo el avión tiende a girar hacia el lado contrario. Si gira hacia el lado contrario, el ala del lado del piloto tiende a bajar, el ala del lado del pasajero tiende a subir y el avión se va a la izquierda. Por eso, cuando se despega, hay que meter en aviones monomotor, hay que meter siempre pie derecho para mantener al avión dentro de la pista. Además del par, tenemos la precesión giroscópica. La hélice es un sólido dando vueltas y cualquier fuerza que se le aplique en el sentido perpendicular a su plano de giro ejerce fuerzas en otro plano completamente distinto, en este. De tal forma que cuando giramos el avión para despegar, pues la fuerza aparece en el sentido hacia la izquierda. Otra de las razones es el flujo de aire en espiral que genera la hélice. Genera un flujo de aire hacia atrás que incide más en el lado izquierdo del estabilizador vertical. Y entonces empuja al estabilizador vertical hacia la derecha, con lo que el avión tiende a irse hacia la izquierda. Y finalmente, el empuje asimétrico, que es cuando estamos trepando, la hélice en realidad no está perpendicular al flujo del aire, sino que está un poquito inclinada, con lo que el lado izquierdo, el lado derecho, cuando el aspa baja, incide con mayor ángulo de ataque que cuando el aspa sube, de forma que igual tiende a llevar al avión hacia la izquierda. Principalmente esos son los 4 motivos
por los que hay que instalar el motor ligeramente desviado hacia la derecha, y de esa forma pues se contrarrestan estos 4 efectos que hay. Ya veremos más adelante cuando pongamos el motor que además hay que inclinarlo un poquito hacia abajo, creo que era, también con 2 grados. Ya están terminados los soportes, imprimados, pintados con la pintura bicapa, y los voy a sujetar con tornillos de acero inoxidable. 3 tornillos por cada soporte, perdón, 3 tornillos en estos superiores y 4 en estos inferiores. Así que los voy a colocar. Estos no son los tornillos definitivos porque no son del grado correcto, y hasta que los encuentre los pongo provisionalmente y luego los voy cambiando de uno en uno. Así que voy a colocarlas. Pues ya están colocados los soportes en las 4 esquinas con tornillos provisionales. Y aquí está el soporte del motor ya pintado al horno, y lo voy a poner en su sitio. Ya me llegaron los tornillos definitivos, así que los soportes ya están puestos con sus testigos, y como se recomienda siempre, los tornillos mirando hacia abajo, o sea, en la tuerca en la parte de abajo, y en el caso de que se suelte una tuerca, pues el tornillo queda más o menos sujeto que si estuviera al revés. Y por debajo quedarían así. Con los soportes ya terminados podríamos poner el soporte del motor, pero no, porque hay que hacer algunas cosas en el firewall que vamos a ver a continuación. Aquí está el motor, y estos son los conectores que van a la centralita. Estos conectores hay que pasarlos por el mamparo cortafuegos, por lo que hay que abrir un agujero lo más pequeño posible que permita el paso de ambos conectores. Me voy a hacer una plantilla para calcular el tamaño que tiene que tener ese agujero. Estas son las 3 plantillas que he diseñado, y la que mejor encaja, la más pequeña, es esta. Vamos a verlo. Una vez que los cables hayan pasado el mamparo, este hueco que queda aquí se va a tapar con 2 mitades, una por arriba, otra por abajo, remachadas, y también haciendo hueco para que pase este cable de aquí. Y después todas las uniones irán selladas con material resistente al fuego. Puesto que la centralita va colocada por debajo de la bandeja de los cables, la bandeja de los cables va a esta altura, en estas 2 filas de remaches, pues lo que más conviene es que el acceso de los cables para la centralita esté por debajo de esta zona. Aquí hay un agujero ya, pero aquí hay un refuerzo. Aquí se curva el metal, o sea que este agujero lo voy a tapar y voy a poner el agujero de acceso de los cables aquí. Voy a desmontar los 2 tanques de refrigerante de aceite de la reductora, los voy a desmontar, puesto que ese es el último agujero que hay que hacer. Voy a cerrar todos los demás con remaches y voy a empezar a preparar esto para sellarlo con pasta resistente al fuego. Ya están tapados todos los agujeros que no se van a usar, con unas placas puestas aquí de retales ya imprimados, cerrando agujeros. Este no, porque tiene que pasar el mando de gases, este tampoco, mando de gases y cable de arranque. Y por aquí también están todos los remaches puestos en agujeros que no se usan. Por aquí tienen que salir los tubos del líquido refrigerante para el radiador de la calefacción, y este de aquí está provisional hasta que se metan los cables que van a la centralita. Lo cortamos por la mitad y le hacemos después agujeros para que queden solamente el espacio de los cables.
Esto ya mañana voy a limpiar todos los huequecillos para poner masilla antifuego, a excepción de este que está pendiente y de los que ya he comentado que están pendientes. Ese será el siguiente paso. Y por dentro estos son los retalillos que hay que pintar de gris. Una vez que he puesto ya los parches estos de metal para cerrar agujeros, remaches de los agujeros pequeñitos, lo que he hecho ha sido pintar de blanco otra vez todo el firewall, protegiendo todo debidamente. Y una vez que está seco, pues se podrá poner definitivamente ya, espero, el soporte del motor. Así que antes de cerrar este episodio, eso ya lo veremos en un episodio posterior, antes de terminar este episodio vamos a ver unas cosillas que faltaban por hacer, que estaban pendientes. Una de las cosas que estaba pendiente hacer, porque no tenía tornillos suficientes, era este soporte. Estamos debajo del tren de aterrizaje y este soporte hay que instalarlo de esta manera, como continuación del refuerzo que va por la parte inferior del fuselaje, y luego por este lado va atornillado a la viga principal. Estos tornillos me faltaban y aprovechando el viaje del motor pues los he pedido en Estados Unidos, ya están puestos y con su sello de lacre correspondiente. Y lo mismo en el otro lado. Por la parte del interior del fuselaje son esos que se ven ahí con el lacre puesto, los dos que apuntan hacia arriba, y en el otro lado esos dos también, los que apuntan hacia arriba. Voy a cerrar este agujero de aquí, que es donde iría una válvula de combustible para cerrar el paso de combustible hacia el motor, en el caso de un motor atmosférico, pero como este es de inyección, pues esa llave no me sirve para alta presión. Así que lo voy a cerrar. Para ello me he hecho una plantilla. Usando esta plantilla he fabricado esta piececilla de chapa. Y ahora por debajo voy a hacer los agujeros aquí alrededor para remachar esta pieza. Lo mismo voy a hacer con este agujero, que es por donde saldría el tubo de combustible que viene del tanque auxiliar que estaría allí. Pasaría por aquí, saldría hacia abajo, pasaría por debajo, aquí estaría la llave y seguiría hacia adelante. Puesto que aquí está el motor del flap, yo en vez de sacar el tubo de combustible hacia el exterior por aquí, lo voy a sacar más a popa, así que este también lo voy a cerrar. Y así es como quedan. Y ya los remacharé cuando tenga preparada pintura naranja. Remacho este y el de las tomas de carga de batería que está allí. Y pinto todos los remaches de naranja. Y ahora sí, ponemos punto final a este episodio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y hasta pronto.